ante el diagnóstico de VIH. Como bien sabemos, pues el conocer un diagnóstico como tal, al primer momento es un momento de impacto, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta presentación, pues es fortalecer el cambio del comportamiento hacia actitudes más saludables en la población, acompañar al paciente ante este impacto, ¿verdad? Psicológico, a las personas que viven con VIH, sus allegados, ¿verdad? Sus personas conocidas, esas personas que también se ven afectadas, porque en realidad el diagnóstico de VIH no solo lo vive el paciente, ¿verdad? También lo viven sus familiares, incluso amigos, ¿verdad? Muy cercanos. Entonces, para eso necesitamos nosotros brindar ese acompañamiento, dotándolos de herramientas, por supuesto, para afrontar el diagnóstico e integrarlo como parte de su vida. ¿Con qué empezamos nosotros con el paciente? ¿Verdad? En las primeras intervenciones. Primero, pues identificar esos contenidos, ¿verdad? El intercambio de información y poder sacar a luz contenidos no observables, ¿verdad? Que el paciente pues nos indica y nos da siempre una pauta, ¿verdad? Para siempre conocerlo poco a poco y ese es el motivo de la primera intervención ante el paciente. Identificar esos sentimientos, ¿verdad? Esa forma de que el paciente piensa en ese momento qué está causando en él el conocer ese diagnóstico como tal, ¿verdad? Ese sentimiento que él está expresando en ese momento y muchas personas no lo identifican y no lo expresan. Pues, entonces nos corresponde, ¿verdad? Indagar y evaluar todo ese tipo de situaciones. Otra de las formulaciones, pues tenemos que hacer preguntas significativas, preguntas que nos va a dar a nosotros información relevante del paciente, ¿verdad? Poder indagar su pasado, poder indagar su forma de vida, poder indagar si existe alguna situación complicada en ellos, ¿verdad? Aparte de todo, pues tenemos que proveer una información, ¿verdad? La información verídica, información confiable, ¿verdad? Para que el paciente empiece a educarse acerca de esta situación, empiece a aprender, porque muchas veces, pues, el paciente llega con la idea del VIH eh, conforme lo que ha escuchado, conforme lo que ha escuchado en la calle. Entonces, no hay una información como tal, o el paciente viene y dice, ay, es que yo ya investigué en internet. Y a veces el internet pues nos provee de información buena, pero también nos provee de información mala, ¿verdad? Y también muchas cosas que el paciente ve en internet es lo trágico del VIH. Entonces el paciente viene y se asusta y piensa que, entonces, ¿en qué momento yo me voy a poner como yo lo investigué? ¿En qué momento yo me voy a poner delgadito? ¿En qué momento se me va a empezar a notar? ¿Verdad? Entonces, toda esa información debemos de ser bien claros, bien concisos, para que el paciente empiece a aprender acerca del diagnóstico, llegar a un acuerdo con él, ¿verdad? Porque eso también corresponde, que tenemos que venir con el paciente y atenderlo y decirle, bueno, tú tienes que venir a ciertas fechas, tienes que venir a tus citas, empezamos a indagar cómo está su tiempo, tenemos que indagar cómo está su situación, cuáles son las barreras que pueden afectar. Entonces, llegar a un acuerdo con ese paciente y escuchar activamente, ¿verdad? El tener esa forma de que cada palabra que el paciente indique, cada situación, la forma de comunicación, ¿verdad? Que se refiere a escuchar no solo lo que él expresa, sino también todas sus ideas y esos pensamientos. Y la verdad es que cada palabra cuenta. Cada palabra que el paciente nos dice es una señal para nosotros. ¿Qué pasa en la primera intervención? ¿Quiénes están ahí para este paciente? Pues como primer punto, el equipo multidisciplinario,
¿verdad? Que yo creo que es muy importante desde que el paciente entra a la clínica, desde que el paciente eh, lo recibe y por supuesto el ser bien atendido, el acogerlo, el, el hacerlo sentir cómodo, creo que es una parte bien fundamental, ¿verdad? De ahí, pues el resto del equipo que intervenimos siempre con los pacientes, pues todos estamos capacitados para atender a un paciente en su primera visita. De ahí, pues la psicoeducación, ¿verdad? Que ese tema lo empezamos a ver desde el principio, desde que el paciente viene, entra con el área de consejería para su evaluación, para su prueba, la postconsejería, ¿verdad? Todo influye, ¿verdad? De ahí pasa con el médico lo educa. Entonces, todos tenemos, ahí sí que poner un granito de arena para que el paciente se sienta cómodo y vaya aprendiendo poco a poco, ¿verdad? También, pues, ofrecemos el acompañamiento a familiares, si en dado, por supuesto que todo esto es si en dado que el paciente lo quiera, ¿verdad? Porque mucha gente llega acompañado de algún familiar y pues sí, él a veces sí lo solicita, ¿verdad? Pero también es parte de la intervención que damos. La notificación a parejas o a parejas, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente viene y me dice, licenciada, no sé cómo decirle a mi pareja, ¿qué hago? Entonces nos corresponde ofrecer el acompañamiento como tal para que el paciente se sienta tranquilo y que pues pueda asistir a la clínica o si en caso llegan con ellos, pues poderlo abordar de una vez. Por supuesto, el manejo de confidencialidad, ¿verdad? El diagnóstico al paciente se le da en una clínica privada, ¿verdad? Solo a él, aunque llegue con varias personas o con alguna otra persona, el manejo es confidencial, ¿verdad? Como sabemos, el diagnóstico como tal es confidencial. Solo el paciente decide con quién desea compartirlo. Él es el único que puede decidir, yo se lo quiero decir a mis papás, yo se lo quiero decir a mi mamá, a mi hermano, ¿verdad? Con lo único que pues nosotros sí exigimos las notificaciones pues son a parejas por los contactos sexuales. De ahí la resolución de conflictos. Por supuesto, al paciente le van a aparecer un montón de dudas y van a empezar a preguntar de todo. Hay mucha gente que está muy enterada en el tema, pero hay muchas personas que también empiezan a preguntar acerca de la infección porque tienen poca información, ¿verdad? Y la educación emocional, ¿verdad? Que también pues es una parte importante, ya que el paciente en ese momento pues no sabe cómo expresar esos sentimientos, cómo expresar eso que siente. Entonces, pues nosotros damos también ese seguimiento. Bueno, el impacto ante el VIH. ¿A quiénes impacta y cómo impacta el VIH? Por supuesto, la edad. No es lo mismo que una persona conozca el diagnóstico, un joven, a una persona adulta o adulta mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Con las personas mayores, pues se pueden diagnosticar un poco más tarde por no tener en cuenta que pues también tienen prácticas de riesgo, ¿verdad? No podemos hacer a un lado esto. Y no pensar en la posibilidad de una infección o ya sea confundir los síntomas de la infección del VIH o de las infecciones o neoplasias asociadas con ella, por lo que otras enfermedades más frecuentes en pacientes mayores o con uno de los trastornos asociados al envejecimiento. Entonces ahí pueden acudir a un montón de médicos y empezar a hacer un montón de exámenes, pero el médico lo que menos hace es asociar los síntomas al VIH, ¿verdad? Con la orientación sexual también es un impacto ante el diagnóstico, porque sabemos que ante todo esa situación del estigma, ¿verdad?
Antes se podía escuchar que la gente decía, es que como es prostituta, sí, pues tiene que tener VIH. Es que como es gay, pues tiene que tener VIH. Y la situación no es así, ¿verdad? En cuanto a la orientación sexual, pues sí, el VIH se está viendo afectado pues de manera desproporcionada ante la población HCH, ¿verdad? Mujeres transexuales. Frente a la infección se refleja el estigma y la discriminación motivados por su orientación sexual e identidad de género. Estas afectan directamente a su salud sexual, especialmente en la población más joven, ya que se encuentra en un momento vital clave en la construcción de su afectividad y la sexualidad. Entonces, en esa forma nosotros lo vemos en ese impacto. El conocimiento de la infección también es muy importante porque aunque sí hay mucha gente que ya tiene conocimiento y tiene las formas de cómo investigar, las formas de cómo acudir a algún lugar a que lo orienten, hay muchas personas que no saben, ¿verdad? Que existe la infección, no saben qué es lo que pasa en su cuerpo, no saben cómo lo transmiten. Entonces, ahí hay que dar plan educacional, ¿verdad? Sí, el plan educacional es fijo para todas las intervenciones, pero cuando no hay conocimiento de la infección, pues poco a poco hay que irlo educando y darle un seguimiento estrecho a estas personas para que poco a poco vayan conociendo, ¿verdad? Y se vayan educando acerca del tema y no lo vean como algo mortal, ¿verdad? Sino que lo vean como en realidad es la infección de VIH, ¿verdad? Una infección crónica tratable con medicamento. Entonces, eso lo vamos educando poco a poco. La cultura es muy importante porque, por ejemplo, una mami que acaba de tener a su bebé, por supuesto no le puede dar lactancia materna, pero sin embargo las culturas, ¿qué les dicen en casa? No, hombre, dale de mamar, porque la leche materna es buena. Entonces, ellos se basan en sus culturas, ¿verdad? Entonces, tratar con estas situaciones a veces es un poco más complicado. Pero, y de igual manera, hay que educar al paciente. Entonces, de ahí depende todo. Bueno, ¿cuáles son los contextos que pueden afectar al paciente con VIH? Por supuesto, lo social. El paciente desde ese momento se siente que todo el mundo lo observa, ¿verdad? Que se le quedan viendo y lo ven y él considera que lo ven porque saben que tiene VIH. El miedo a ser juzgado, el miedo a ser discriminado, el miedo a ser excluido. También el uso de drogas, ¿verdad? El uso del consumo excesivo de alcohol. Todo ese contexto afecta ante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la persona que tiene alguna adicción como tal, le tenemos que poner en balanza la situación, ¿verdad? Y llevar un seguimiento para que ese paciente disminuya esos consumos, disminuya esa situación y poderlo encaminar a que su salud es mucho más importante. La familia. ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo? Tengo hijos. Esa preocupación que de ahí en adelante se muestra. Entonces ahí también ofrecemos el acompañamiento, ¿verdad? Incluso los pacientes pues tienen que notificar a su pareja y a sus parejas, si en caso hubieran otras parejas, ¿verdad? En la pareja y en el embarazo, el temor, ¿verdad?
de mi bebé, el temor de cómo van a ser mi bebé si me acaban de decir que tengo VIH, ese temor empieza a aparecer, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a que la paciente se involucre y lleve un seguimiento como tal, con tal de que su bebé nazca bien, ¿verdad? Entonces también hay que dar un plan educacional extenso para que ella comprenda las razones por las cuales ella se tiene que cuidar y cuidar al bebé que tiene en el vientre. Y la otra de las situaciones que nos afectan es el inicio del medicamento. Sabemos que pues no todos están acostumbrados a tomar medicina y que en algún momento tenemos un tratamiento y no me van a dejar mentir que de repente hasta a nosotros nos pasa que cuando ya nos sentimos bien ya no lo tomamos. Empieza un tratamiento, ya estoy bien y se me olvida tomarlo, ¿verdad? Entonces, el adaptarse al tratamiento a un horario estricto, porque el medicamento tiene que ser a un horario estricto, no dejarlo de tomar, tener como prioridad el medicamento y no otras cosas, ¿verdad? Se les orienta, se les brindan herramientas, ¿verdad? Una de las más fáciles para el paciente, porque pues todos tienen ahora un celular. Entonces eso ayuda, porque eso nos ayuda a que poderle poner algún tipo de alarma, algún tipo de recordatorio para que el paciente esté pendiente de su tratamiento. Al principio, pues es difícil y es complicado porque por la misma situación que el paciente no está adaptado a esto, no está adaptado a un horario estricto. Pero para eso, pues se le brindan estas estrategias, ¿verdad? Y la verdad es que sí ha sido muy funcional y el paciente, pues los pacientes sí eh, colaboran en ese sentido y pues sí están como muy conscientes de que tienen que ser responsables de su medicamento como tal. Bueno, al momento de recibir el diagnóstico, pues, por supuesto que se vive un proceso de duelo. Y el duelo, como definición, pues es un proceso de adaptación psicológico a las pérdidas propias vividas relacionadas con personas, animales, cosas o situaciones importantes para nosotros. Entre estas incluimos la salud, ¿verdad? Entonces, el proceso de duelo no solo lo vivimos cuando fallece una persona querida, sino que también lo podemos vivir por muchas otras situaciones. El duelo, pues, es un proceso natural. Es necesario experimentar ese sufrimiento y expresar los sentimientos que van presentando, así como exteriorizarlos de una manera sana, teniendo en cuenta que después de recibir el diagnóstico, pueden pasar por un momento de desequilibrio emocional y este provocará una serie de fases o etapas. Por supuesto que estas fases no van en un orden preestablecido. Se puede vivir simultáneas y al sobrepasarlas se pueden vivir una vida y una nueva situación. Bueno, entre las etapas, pues tenemos la negación. ¿Qué es la negación? ¿Qué pasa en ese momento? Ese momento en que el paciente no quiere ver la realidad, no cree lo que pasa y que todo lo que está sintiendo es irreal. Nos ha pasado con pacientes que antes de llegar a la clínica se han hecho un montón de exámenes porque no creen los resultados que están dando. Entonces, antes de llegar a la clínica, muchas veces las personas ya se han hecho una, dos, tres pruebas en varios lados, hasta el momento de decir, bueno, voy a ir allá a que me confirmen la prueba, ¿verdad? Pero siempre el paciente en ese momento de negación, eh, pues no cree esa realidad. Después, ¿qué puede pasar? La ira. Surge el enojo, el buscar un culpable a algo o a alguien, ¿verdad? Un sentimiento de injusticia y preguntarse, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Muchas de las situaciones
que me ha tocado vivir en estas etapas, pues es que el paciente dice, pero si yo sé con quién estoy, yo conozco a la persona, yo sé qué hago, o sea, confiamos, confiamos y no nos damos cuenta de muchas situaciones, pero es de humanos, ¿verdad? Es de humanos tener esa confianza y que en algún momento no vemos más allá. De ahí la negociación, la esperanza de que las experiencias sean diferentes puede presentarse antes de vivir la pérdida, en este caso la salud, y se desea volver a la vida como él la tenía antes, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en esta negociación? Que el paciente desea estar bien, desea estar tranquilo, ¿verdad? Muchas veces, pues los pacientes llegan estables, llegan conscientes, llegan muy bien a la clínica, sus defensas están estables y eso también provoca que el paciente entre en dudas y diga, pero si yo no me siento mal, yo no estoy enfermo, yo no me miro como lo que he visto en internet. Entonces, por eso es que también se le educa al paciente a que se dé cuenta de qué es lo que está viendo en internet, porque esto también, el internet es muy bueno para muchas cosas, pero también si encontramos cosas muy malas, también nos perjudica. Bueno, de ahí pues la depresión. Se vuelve más consciente la pérdida y hay tristeza, rechazo a estar con otros y la incertidumbre y el miedo. Es normal que el paciente tenga miedo ante la situación, ante el diagnóstico de VIH. Porque la gente no quiere morir por el diagnóstico, la gente no quiere enfermarse por el diagnóstico, la gente no quiere ser discriminado, no quiere ser aislado, no quiere por el diagnóstico. Y después puede producir la aceptación, ¿verdad? Es ese proceso de reflexión, ¿verdad? Donde se busca darle un sentido y comprometer la vida a la nueva realidad, ¿verdad? A su nueva realidad. Por supuesto que, como les decía, estas etapas no pueden ser siempre de del mismo orden, ¿verdad? Cada persona vive su duelo a su manera, ¿verdad? Puede que alguien empiece con la ira, que alguien empiece con la depresión, ¿verdad? Que al primer momento acepte la situación y después empiecen a desencadenar las otras etapas. Entonces, esto es dependiendo las personas y el paciente. Bueno, ¿para qué el objetivo del duelo y vivir ese duelo? Primero, para aceptar la realidad, aceptar la nueva situación en la cual se tienen que afrontar de ahora en adelante, expresar esos sentimientos, adaptarse a los cambios, ¿verdad? Porque esto es un cambio. Para el paciente es un cambio de vida. ¿Por qué? Porque tiene que estar más pendiente de él, tiene que estar más pendiente de su situación, más pendiente de su salud, más pendiente de su vida o de su familia. Y el tratarse nuevas metas lo ahorilla y lo empuja a querer salir adelante, ¿verdad? Siempre tenemos que venir y tratar al paciente y tratar la manera de que el paciente piense en su futuro, en esas metas, en esos propósitos, en esos sueños que siempre han tenido. La mayoría de pacientes cuando dan el diagnóstico dicen, bueno, entonces ya no voy a poder seguir estudiando, ya no voy a poder seguir trabajando, ya no voy a poder hacer lo que yo quería. Y pues ahí estamos, educándolos para que empiecen a tratar esas metas y a adaptarse a esos cambios. Según el manual de diagnóstico,
del DSM-5 y estadístico de los trastornos mentales, pues aborda como un duelo no complicado, refiriéndose a como la categoría que se aplica cuando el objeto de la atención clínica es una reacción normal. Es normal que el paciente, ante el diagnóstico, sienta miedo, tenga ganas de llorar, no quiera saber de nadie, quisiera estar solo. Entonces a este paciente se le brinda un seguimiento estrecho para ir evaluando cómo va ese duelo ante el diagnóstico. Pero sin embargo, pues el paciente es consciente y dice, bueno, o sea, sí, está afectado, pero comprende la importancia que es llevar el seguimiento en la clínica y comprende la importancia de iniciar un medicamento que sabe que es lo que lo va a ayudar a mantenerse estable, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico de VIH produce un gran impacto emocional y pensamientos, que es lo que hablábamos, ¿verdad? El estigma y la discriminación. Ese pensamiento del paciente de decir, ya nadie me va a querer, ya de ahora en adelante yo ya no voy a tener pareja, ¿quién me va a querer así? Mi familia me va a rechazar, ¿verdad? El miedo a todo este tipo de situaciones. Y si se enteran en mi trabajo, me van a sacar. Entonces, todo ese tipo de situaciones que viven, ¿verdad? Y muchas veces el paciente sufre de algún tipo de discriminación y más que todo es por ignorancia hacia el tema. ¿Por qué? Pues porque muchas personas creen que con solo tocar al paciente se les va a transferir el virus. Entonces el paciente también tiene que estar educado en ese tema, que el paciente no es riesgo para ninguna persona, que las formas de transmisión no son solo al contacto, ¿verdad? El paciente puede vivir su vida totalmente normal, no es exposición en casa para nadie, puede comer, puede tomar agua, puede usar las mismas servidoras, no hay necesidad de apartar platos, porque hemos vivido esos casos. Hemos experimentado esas situaciones, el cual el paciente viene y me dice, mire, mi familia me apartó mis platos o mi familia me compra desechables. Entonces, en ese caso, ¿qué corresponde? Educar a la familia. Entonces, si la familia está de acuerdo, se le puede citar y pues ya nosotros educamos y trabajamos con la familia como tal. Pero esto se basa al desconocimiento y a ignorancia en el tema. No muchas veces lo hacen por ser malas personas. Otro de los pensamientos e impactos ante el diagnóstico, pues es el deterioro. Lo que hablábamos, que las personas se ponen a pensar, me voy a poner delgadito, se me va a notar, me voy a ver enfermo y la gente va a pensar y va a asumir que tengo VIH. Entonces, esa es otra situación que también nos afecta en el impacto. También el pensamiento de muerte, ¿verdad? Bueno, como yo siempre he escuchado, ¿verdad? Que el VIH, la persona que tiene VIH se muere, pues ese es el temor. La gente tiene temor de morir de VIH. Y esos pensamientos de muerte al principio del diagnóstico también nos afecta porque el paciente lo que dice, bueno, ya tengo VIH, ¿ya para qué? Mejor me muero. Entonces, corresponde estar con el paciente, brindar ese apoyo, dar esa educación. Otra de las situaciones que se vive son los estigmas, ¿verdad? El estigma público, que pues representa reacciones sociales y psicológicas que los que estigmatizan tienen ante las personas estigmatizadas.
El autoestigma refleja el impacto social y psicológico que el estigma tiene en las personas estigmatizadas. Este incluye potencial de internalización de las creencias negativas y sentimientos asociados a la condición estigmatizada. El estigma por asociación, pues este hace referencia tanto a las reacciones psicológicas y sociales de terceros ante aquellas personas que tienen relación con personas estigmatizadas, por ejemplo, la familia y los amigos, como a las propias reacciones que estos tienen a consecuencia de su relación con dichas personas. El estigma estructural, pues también se refiere a la legitimización y perpetuación del estigma por las instituciones de la sociedad. Entonces, también vemos reflejado el estigma en todo sentido. La ansiedad y la depresión. Bueno, son alteraciones del estado de ánimo frecuentes ante el diagnóstico de VIH. Estas afectan el comportamiento del proceso de enfermedad, siendo sensibles a la terapia cognitiva. Muchos factores justifican la diferencia entre el ajuste y el desajuste emocional. Variables de personalidad, estilo de afrontamiento y resolución de conflictos. El apoyo y el estilo de vida asociado a la transmisión. Pues la ansiedad sobrevalora los estímulos físicos y percibe amenazas continuas, lo que le incapacita para desarrollar estrategias y centra la atención en estímulos percibidos como la enfermedad. Pues las intervenciones recomendadas, pues las técnicas de relajación, de sensibilización, material de apoyo, información, negociación, vinculación, terapias cognitivas, distorsiones, creencias, autoeficacia y afrontamiento. La depresión, pues distorsiones cognitivas, polarización, negativismo, culpa, infravaloración, ideas de pérdida, generalizadas e incapacidad para resolver el presente y afrontar el futuro. Pues parte de las intervenciones, reestructuración cognitiva, técnicas de apoyo, material de apoyo, folletos, guías, cambios en el estilo de vida y actividades, información y vinculación. Esto es muy importante porque nosotros, ahí sí que nosotros nos tenemos que meter en la vida del paciente. ¿Cómo lleva el paciente su estilo de vida? Bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es su rutina? Y de ahí podemos hacer ciertas modificaciones y ciertos cambios. Todo en beneficio al paciente, su estabilidad emocional y que se adecue a su nuevo estilo de vida. Bueno, el duelo complicado. Estos sentimientos más predominantes son la soledad, mucha tristeza, la ira, la vergüenza, la culpa, pueden ser intensas al pasar de los meses. El duelo complicado es un estado de aflicción constante e intensificada que no permite la recuperación y avanzar. Se representa dificultad para llevar a cabo sus actividades cotidianas, esta sensación de desesperanza, tendencia al aislamiento, ideas recurrentes relacionadas a la muerte, pensamiento de autorrechazo, pueden presentarse mecanismos evasivos autodestructivos, uso de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Si el paciente era un paciente consumidor de alguna sustancia en su pasado, puede que en este momento él vuelva a activar esas adicciones como mecanismo autodestructivo. Según los criterios de diagnóstico del DSM-5, está clasificado como otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado o trastorno de duelo complejo persistente. En condiciones ideales, cuando se detecta que el proceso de duelo se ha complicado, se vuelve patológico o crónico, pues nosotros nos vemos en la necesidad de referirlo a psiquiatría.
En el hospital, pues tenemos el apoyo del grupo de salud mental, el cual nos ayuda a atender a este tipo de pacientes. Incluso cuando sabemos que tenemos pacientes con situaciones o patologías distintas, pues también los referimos con ellos. Como trastornos emocionales, aquí no me voy a involucrar tanto porque la siguiente clase nos lo van a desarrollar un poquito más. Están los adaptativos, ansiedad, depresión, intentos suicidas, el estado de ánimo, ¿verdad? La depresión, distimia, la manía, trastorno bipolar, ansiedad, fobia, lo social, el ataque de pánico. De personalidad, cognición, afectividad, relaciones interpersonales, control de impulsos, trastornos excéntricos, paranoides, esquizoide y los trastornos caracterizados por la dramatización excesiva y de las alteraciones graves de conducta, el antisocial, límite, histrónico y narcisista, de la personalidad ansiosa, evitador, dependiente, obsesivo compulsivo. Psicóticos, ¿verdad? Ideas delirantes, alteraciones de la vivencia del yo, alucinaciones. Se recomienda tener presente el posible origen orgánico de los síntomas psicóticos. Si no hay una patología orgánica, se debe pensar en fármacos o tóxicos. Fisiológicas, conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos sexuales, disfunción eréctil, impotencia y el deseo sexual inhibido. Neuropsiquiátricos y trastornos orgánicos, síndrome confuncional agudo o delirio. Uso de sustancias, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, metanfetaminas, drogas para el sueño, relajantes, benzodiazepinas, causando mayor daño neuronal. El apoyo psicológico dirigido a la población VIH es complejo y requiere una aproximación multidisciplinar. Las necesidades de atención psicológica son variadas, pero es importante que todos los pacientes reciban una información adecuada en un ambiente de contención y con un estilo de comunicación activo y empático. El consejo en una intervención que puede realizar cualquier profesional sanitario formado previamente y es esencial en el momento de la confirmación diagnóstica de la infección por VIH. Una buena comunicación por el personal sanitario se caracteriza por un estilo asertivo, persuasivo y empático, que facilite la comprensión de la información y la aireación emocional del paciente. El diagnóstico debe comunicarse de forma individual y confidencial, dedicando el tiempo necesario para evaluar el estado emocional y permitir al paciente exponer sus inquietudes y sus temores. Bueno, ya casi para terminar, las personas que viven con VIH no se definen por su diagnóstico. Cualquier persona con VIH es capaz de realizar cualquier tarea. Es un amigo de confianza, posee mente totalmente funcional capacitada, tiene un corazón y alma fuerte, es un estudiante, empleado o empleado exitoso. Entonces, no hay que definir a la persona como VIH, sino por su nombre como tal. Y pues el VIH puede afectar a cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, raza, etnicidad, género o edad. Quiere decir que todos estamos expuestos ante el diagnóstico. Las bibliografías del tema, yo creo que ya se las mandaron. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Miranda. Muy buena su presentación. Agradecemos el Gracias. tiempo dedicado. No sé si de parte de los participantes habrá alguna pregunta específica para la licenciada Miranda. Bueno, muchas gracias a la licenciada Miranda. Licenciada, soy la psicóloga de la UAI en Cobán. Y pues, quisiera compartir con todo el equipo mi experiencia. Yo siempre que veo que un paciente viene trasladado del Hospital Roosevelt a la UAI acá en Cobán,
pues yo ya sé que el paciente está súper bien educado en cuanto a VIH y eso realmente es de mucho apoyo para nosotros y con los pacientes que tenemos nuevos acá y pacientes que han sido diagnosticados en la UAI, pues trabajando mucho para lograr que podamos lograr lo que el Hospital Roosevelt ha logrado en cuanto a psicoeducación con los pacientes. Así es que pues muchas gracias a todo el equipo del diplomado por compartir su experiencia y quería solamente compartir eso con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Marisol. Pues yo creo que aquí nos vamos enriqueciendo todos. Siempre hay aspectos que nos permiten ir aprendiendo o reaprendiendo a hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de los pacientes, ¿verdad? Evelyn Cetina tiene ahí su manita levantada. Evelyn, si tienes alguna pregunta, pues te dejamos el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. Buenos días, muchas gracias por su presentación. A mí solamente me surge una inquietud. Definitivamente el abordaje en un paciente que se enteró que es portador del VIH porque su pareja sexual tiene una conducta sexual de riesgo va a ser diferente totalmente a una persona que pues sí sabe que estuvo corriendo el riesgo y que ahorita simplemente confirma que tiene ese diagnóstico positivo. Entonces me gustaría saber su experiencia con respecto a cómo abordan las personas cuyo, digamos que a la esposa le dicen, mire, le vamos a tener que hacer su examen porque su esposo es positivo y resulta ser positiva. ¿Cómo es el abordaje de estas personas que indirectamente corrieron el riesgo y ahora son portadores del virus? Muy bien. Sí, la verdad es que sí, hemos tenido muchas experiencias como tal, más que todo con mujeres, ¿verdad? Que al momento de abordar, pues no hay ninguna conducta de riesgo, ninguna situación que a la persona pues le lleve a dar un resultado positivo como tal, ¿verdad? Entonces, las preguntas de siempre, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué si mi marido? ¿Por qué si yo en casa? Yo lo atiendo, yo me dedico a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, pero siempre nosotros tenemos que abordar a la paciente o al paciente y encaminarlo, encaminar su vida, encaminar su pensamiento hacia adelante, hacia un futuro. Por supuesto que en ese momento, pues, se va a vivenciar la ira, se va a vivenciar el enojo, la culpa, se va a vivenciar incluso odio hacia la pareja, molestia hacia la pareja por la situación, ¿verdad? Incluso hay personas que pues están conscientes de la forma y conductas de las parejas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también es como parte de responsabilidad de las personas el tener esa responsabilidad como tal, si sabemos que nuestra pareja anda con otras personas, si sabemos que nuestra pareja nos han contado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han dicho muchas pacientes. Entonces es parte de nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Pero sí, tenemos que abordar a la paciente o al paciente como tal de una forma, así que para que más adelante la paciente ella sepa afrontar las situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Miranda. Solo ahí para complementar un poquito para Evelyn, que nos hacía esta cuestionante. Definitivamente sí es distinto la percepción que se tiene, ¿verdad? O que tiene una persona cuando tiene conductas de riesgo o múltiples parejas a cuando tiene o ha tenido una única pareja. Y las reacciones emocionales, recordemos que son completamente diversas, ¿verdad? Aunque los eventos precipitantes sean muy similares. Entonces, un acompañamiento especial, dado la fuente de infección, no lo damos. Si damos un acompañamiento especial,
diferenciado a las individualidades de cada persona. Recordemos que aunque el diagnóstico, aunque hayamos tenido prácticas de riesgo, aunque nosotros sospechemos de que podamos estar viviendo con la infección, el diagnóstico siempre es algo inesperado y siempre va a generar un impacto emocional en las personas. Pero la respuesta emocional que tiene cada individuo es completamente diferente y ahí es donde nosotros como profesionales debemos de aprender a ser flexibles en la atención e individualizar cada uno de los procesos. Correcto. Licenciada Miranda, perdona. Manda. Tenemos aquí una pregunta en el chat de Lucía Mendoza. No sé si tú puedes tener acceso a ella o si prefieres que nosotros te la leamos por acá. ¿Me puedes apoyar, Gaby, por favor? Perfecto. Lucía Mendoza nos pregunta si tienen programas o estrategias específicas, grupos de apoyo o formas de terapia específicas. Específicas relacionadas a acompañamiento, relacionadas a qué, Lucía? Adolescentes, licenciada Miranda. Muy bien. Fíjate que adolescentes y niños. Bueno, nosotros en el área de adultos, ¿verdad? Yo estoy en el área de adultos de la consulta externa. Normalmente las edades que corresponden con nosotros son mayores de 18 años, ¿verdad? No tenemos grupos de apoyo nosotros como tal. En el área de pediatría sí hay grupos de apoyo para los niños y los adolescentes, ¿verdad? Ahorita por la situación de la pandemia, pues se han se ha interrumpido todo este trabajo, porque sí hay grupos de apoyo para los niños y para los adolescentes. Ok, no sé si hay alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a la licenciada Miranda. Estaba leyendo una pregunta acá de Doreni de León, que dice, ¿has tenido casos en los que los pacientes no han querido que se les dé el diagnóstico a su pareja? ¿Cómo ha sido el abordaje? Sí hemos tenido casos en los que los pacientes, por temor al rechazo de la pareja, pues nos dicen, mire, yo no quiero notificar, ¿verdad? Pero para eso también, así como el paciente tiene sus obligaciones, también tiene sus derechos y también hay una ley, ¿verdad? Entonces también hay una ley que así como los protege, también hay una forma en la cual nosotros podemos presionar un poco al paciente para que notifique a su pareja, ¿verdad? Pero ante todo es por el temor al rechazo. Gracias, licenciada. Hay una pregunta aquí de Carla Mérida. Nos preguntan cómo abordar el diagnóstico en niños, hijos de madre VIH positivas. Bueno, la verdad es que yo les voy a ser sinceras, yo no trabajo con niños. Para eso la licenciada Lidia Mota es la psicóloga de pediatría como tal, que es la que hace el abordaje a los niños en este caso, ¿verdad? Pero nosotros podemos abordar a la mamá, ¿verdad? Para irla educando cómo ella ir enfrentando esta situación. Sí, Gracias. solo quisiera compartir algo. Sí, Me, Maricel.
Mi experiencia en la UAI en Cobán, pues ahora ya tenemos otro psicólogo, pero antes era yo la única psicóloga. Entonces el abordaje a los niños, dependiendo de la edad, pero en niños muy pequeños, todo el abordaje se realiza con los padres. Regularmente es la progenitora la que asiste a la clínica con el niño. Dependiendo también de la edad del niño, entre unos 7, 8 años, empiezo ya a hacer un acercamiento con el niño, si vamos estableciendo rapport y empiezo a trabajar ya con el niño, con unas técnicas apropiadas para la edad. Preadolescentes y adolescentes, se indaga sobre qué tanto sabe sobre la enfermedad, se indaga con los progenitores si ya le informaron sobre la enfermedad. Se pide autorización al progenitor para informar al adolescente o al niño sobre la enfermedad, porque en esta etapa transitoria de la vida, pues ya tenemos que orientarlo sobre relaciones sexogenitales debido a toda la situación social que se vive. Los jovencitos entran en relaciones sexogenitales a una edad más temprana, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer este enfoque, pero yo pienso que, bueno, como en el Roosevelt cuentan con 2 psicólogos o más especializados en niños, pero a nivel nosotros acá de Guay, donde no hay un profesional especializado en niños, pues el abordaje se hace así y es dependiendo de la edad de los chicos. Correcto. Muchas gracias, Marisol, por compartirnos tu experiencia. Solo para complementar un poquito ahí respecto al abordaje con los niños, ¿verdad? En el Hospital Roosevelt, como bien decía Marisol, hay una profesional especializada en el tema de pediatría, ¿verdad? Pero el abordaje básicamente al inicio, en las primeras etapas de la vida, es psicoeducativo. Entonces, en el caso de la pediatría del Hospital Roosevelt, sí empezamos a involucrar a los niños desde muy tempranas edades, no necesariamente con el diagnóstico de VIH, sino específicamente con los procesos de salud de enfermedad y el conocimiento de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos ayuda a ir estableciendo, como bien decía Marisol, el rapport con los niños, haciendo un poco más amigable el sistema de salud, rompiendo un poquito ese temor que puedan tener estos chicos, ¿verdad? De acudir a los sistemas de salud o de tener tratos con profesionales relacionados a, y poco a poco pues vamos ya introduciendo algunos temas ya más específicos con el fin de que previa autorización, como bien decía Marisol, de los padres de familia, más o menos a la edad de 10 años podamos revelar el diagnóstico al menor y poderlo ir preparando ya en su proceso de la preadolescencia y adolescencia para asumir las responsabilidades de su propio autocuidado. Esto con el objetivo básicamente de poder ir reduciendo algunas barreras que se puedan suscitar más adelante respecto a la adherencia de los menores. Por eso es de que es un trabajo continuo, es un trabajo que no podemos dejar de hacer y se lleva a cabo todo un plan estructural, teniendo en cuenta, por supuesto, la individualización de cada chico, ¿verdad? Porque hay otros factores que sí son importantes que tenemos que ir evaluando, como problemas de comportamiento, problemas educativos, algún retraso en el desarrollo. Entonces, en el tema pediátrico, en el Hospital Roosevelt, sí empezamos a trabajar desde muy chiquititos, perdonen, con los niños, ¿verdad? Pero para esto, ampliar un poquito más esta información, hay un módulo dentro del diplomado que es el módulo pediátrico en donde pues vamos a abordar un poquito el tema del seguimiento psicológico a los pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, pues no sé si habrá alguna otra pregunta y si no, pues vamos a ir continuando ya con nuestra segunda charla del día de hoy. Agradecemos a la licenciada Blanca Miranda por el tiempo, por su dedicación y la accesibilidad de compartir esta mañana con nosotros. Licenciada Miranda, pues ha sido un gusto, ¿verdad? Y nos despedimos de ti. Muchas gracias, gracias a todos por su atención y